Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. Aquí, en CNN Radio. AM950. Siempre. Del lado de la información. A las 6 de la mañana, 4 minutos en toda nuestra República Argentina. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días y bienvenidos a este día, repito, jueves 2 de junio de 2022. 2 de junio ya. Aquí estamos, como siempre, esta hora, comenzando Longobardi por CNN. Mi nombre es Marcelo Longobardi, esto es CNN Radio Argentina. Estaremos aquí hasta las 10 de la mañana, en un día muy especial. Le voy a contar enseguida por qué. Estaremos, aquí hasta las 10, hora en la que llega la señora María Lourdes Santillán, para estar con nosotros un rato. Nos acompaña, como todos los días, el señor Nicolás Singer, con nuestra agenda deportiva. Juan Dillon, que está en la ciudad de París. Guillermo Willy Cohen, por supuesto, el gran Martín Melo, que estará a las 7 con nosotros, y por supuesto Romina Aldana. Hola Romina, buen día. Buen día, Marcelo. Sí, ya 2 de junio, increíble. 2 de junio, sí, qué bárbaro. Bueno, acá estamos con estás? mucho frío esta mañana en Buenos Aires, sí. Y con un día especial, porque la Argentina ofrece esta mañana algunos contratiempos, que habrá que mirar con mucha atención, sobre todo a partir de ayer, considerando los últimos extravíos, tanto del presidente como del gobierno en general. Tenemos un día, ciertamente complicado enfrente. Antes estamos, sí, como siempre, presentando los datos del tiempo, con, repito, mucho frío. Por lo menos yo tuve mucho frío esta mañana aquí en Buenos Aires. 3 grados hace, Marcelo, así que sí, hace frío, 83 el porcentaje de la humedad, también eso influye, el cielo está despejado. El día va a continuar frío, hay que hacerse la idea, con una máxima de 13 grados, el aliciente, el sol, que estará durante el día por la tarde, pero 13 de máxima, es mucho frío, de todas maneras. Sí, el actual entonces 3 grados, sí, y el fin de semana, o incluso ya el viernes, va a estar también un poco fresco, no tanto las mínimas, máximas de 15, pero nada de sol el fin de semana. Nada, ¿no? Nada. No, Dios. Bueno. Así que eso es más frío todavía. Bueno, suerte que nos acompañe a esta hora. Suerte, para mí y para todos ustedes que nos acompaña el señor Juan Dillon. Un abrazo, Juan, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? Buen día. ¿Cómo andan? Romy también, buen día. ¿Cómo estás, Juan? Contagiadores de frío. Tengo 19 grados, pero tengo frío en las manos, Marcelo. Me contagian los dos. No tenés ningún derecho a formular comentario alguno con 19 grados en la ciudad de París, no, olvídate. Silencio, silencio. No hay comparación. Un poco de piedad con nosotros. Bueno, acá hace bien. mucho frío, no para el frío, es un frío de varios días, y con perspectivas de ir ya arrancó el invierno, ya estamos en un junio completamente invernal. Se instaló. Correcto. Bueno. Les trataré de enviar de alguna manera un par de grados para esta mañana en Buenos Aires. Tan bueno con nosotros. Bueno, yo te cuento que además de una agenda mundial cada día más complicada, esta mañana hay un artículo fabuloso de Thomas Friedman, el gran periodista del New York Times, hablando de lo que ya él entiende es una guerra europea, ¿no? Un artículo muy fuerte que vamos a comentar, por supuesto, en el transcurso de la mañana. Y más allá de una agenda mundial que está cada día más complicada en el plano geopolítico y especialmente bélico, la agenda argentina de esta mañana, Dios mío, presenta una serie de extravíos realmente significativos, ¿no? Que nos obligarán un poco a pensar qué está pasando con el presidente Fernández, ¿no? Ayer confirmó su viaje a Estados Unidos, a la Cumbre de las Américas, lo vamos a contar en el segundo capítulo del resumen, donde obviamente todo el mundo presume que el presidente va a ser de abogado defensor de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba, y por lo tanto de Putin. Claro, de alguna manera sí. Claro, obviamente, es lo que yo vengo diciendo hace muchos días, hoy lo pone en blanco sobre negro, con mucho criterio, otro gran periodista que es Carlos Pañi, en un artículo genial publicado en la tapa de La Nación. Tenemos un gran lío con un asunto que venimos comentando acá hace por lo menos 2 días, que es la situación de la Argentina con el Fondo Monetario. Carlos dice esta mañana que directamente se cae el acuerdo con el Fondo Monetario. Tenemos un proyecto que está ahora impulsado por el presidente Fernández, de una directamente estrafalaria reforma de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o de la Corte Suprema, así que se debe pronunciar, que creo que no se ha visto algo así en el mundo entero, ¿no? Es más, yo encontré un artículo que lo vamos a comentar en el resumen de esta mañana,
de un abogado de los Kirchner, un abogado de Julio De Vido, ¿no? El doctor Rusconi. No, yo lo leía, yo digo, chau. Con unos argumentos realmente muy asombrosos, con el propósito de desarticular el sistema judicial argentino, ¿no? Con una postulación tomada del siglo XII, de que hay que impedir que la gente tenga la justicia y las armas al mismo tiempo. Sí. No, una cosa, pero realmente, es más, te digo, en algún punto creo que estamos sobrepasando el extravío al que había llegado en algún momento de su gobierno, o en gran parte de su segundo mandato por lo menos, la mismísima señora de Kirchner. Sí. Creo que el presidente está superando a la señora de Kirchner en algunos aspectos, ¿no? Por supuesto, ayer el presidente otra vez insistió con su batalla campal contra los medios, también muy parecido a aquello de la señora de Kirchner, y arriba de este espectáculo asombroso que, insisto, presenta la agenda argentina de esta mañana, está el ministro Guzmán, que le pide al gabinete que lo defienda, ¿no? A capa y espada. Sí, y que salga a defender no sé qué cosa de la inflación. Claro. No, si eso no baja, es realmente difícil, ¿no? es realmente un asunto que creo que la verdad nos obliga a levantar un poco la mira y a mirar esto en su conjunto y a tratar de generar un debate respecto de cómo se arregla esto, ¿no? Sí. Porque claro, estamos hoy... Sí, perdón, Marcelo, ya no es ni se parece, digamos, ya no se parece, es una autocracia, ¿no? Claro. Con cuestionamientos locos, a la libertad de prensa, al régimen. Lo de la corte, ¿no? Claro, la idea de construir una corte peronista federal. Bueno, yo recuerdo que no me acuerdo qué intendente, creo que Musi era uno de ellos, que había planteado la idea de hacer una corte directamente militante, ¿no es cierto? Claro. Bueno, creo que vamos a una instancia hasta peor que esa, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, así que nada, me parece que hay que empezar a mirar el estado en el que está el presidente Fernández, siendo que, estamos llenos de encuestas, ¿no? Hoy mismo, el diario Clarín publica un resumen de las encuestas que establecen eventualmente algún escenario para las elecciones para las cuales faltan 30 meses, ¿no es cierto? Si todos los días tenemos cosas nuevas, imagínate hasta octubre. Son encuestas muy entretenidas, Claro. Y muy simpáticas que no ofrecen ninguna cuestión relevante para los próximos días. Y me parece que Argentina está para que alguien tome cartas en el asunto, y si no es el presidente, habrá que pensar en el Congreso, en la señora de Kirchner, en alguna conversación entre la señora de Kirchner y el expresidente Macri, y lo digo de verdad, y lo digo, no es un chiste lo que digo, para ver cómo se atenúa el extravío, ¿no? Que es muy serio, muy serio. Bueno, así que nada, bueno, de esto vamos a hablar en este día, jueves 2 de junio. Tenés la oportunidad, Juan, ¿te quedás? No, me quedo. Habla para ahora, habla ahora o calla para siempre. Absolutamente atado, Marcelo, en el barco, allá vamos. Los datos del tiempo, Buenos Sí, Aires. 3 grados la temperatura, humedad 83%, el cielo está despejado, va a estar soleado durante la tarde y se espera una máxima de 13 grados. Repasamos cómo va a estar mañana viernes, 7 de mínima, 13 de máxima y muy gris el día, soleado y nublado, el fin de semana con máxima de 15 y también cielo mayormente nublado. Bueno, señores, allá vamos, allá vamos, con vamos. el resumen de este día jueves 2 de junio. Ahora, el resumen de Marcelo Longobardi. Bueno, recordamos que ayer Argentina le ganó finalmente a Italia en un partido que yo no pude ver, pero todo el mundo dice que ha sido un partido extraordinario, así que esperamos a Nico Singer Sí. con ansiedad para que nos cuente cómo vio él el asunto. Argentina le ganó a Italia 3-0. Y ganó Ucrania. Y bueno, está lo de Ucrania, que a mí me parece muy interesante. Ucrania, ¿no? Ganó Ucrania. También. Le ganó a Escocia 3-1 y bueno, quedó eventualmente con una chance, efectivamente, si le gana a Gales ahora en los playoffs, de efectivamente entrar al Mundial. Bueno. Obviamente que
en un punto no sé si es apropiado mezclar la política con el deporte, pero efectivamente a mí me resulta muy estimulante que, al menos en algún aspecto de su vida pública, Ucrania tenga alguna alegría, digamos, sí, ¿no? claro. Que efectivamente, a mí me parece una cosa importante. Bueno, nada, así que nos alegramos mucho por la Argentina y también, por supuesto, nos alegramos mucho por Ucrania. Esta mañana hay un trabajo excepcional, como de costumbre, del periodista Thomas Friedman, tal vez el periodista más relevante del mundo hoy en día, que escribe en el New York Times y, gracias a Dios, algunos medios argentinos reproducen sus trabajos, en este caso es La Nación. Vamos a detenernos más tarde en este asunto, pero les cuento que lo que dice, lo que cuenta esta mañana Thomas Friedman, es que se fue a Europa a ver él en persona lo que está ocurriendo. Y el título del trabajo ya lo dice, pensé que Putin solo invadió Ucrania, me equivoqué. Él lo que describe es un estado de cosas en Europa muy complicado, muy complicado. Vamos a detenernos más tarde en el enfoque que Thomas Friedman, que es un tipo muy genial, le da esta mañana a la guerra que tiene hoy, Juan. Yo te hago mi repaso y lo compartimos. Tiene aspectos efectivamente muy importantes, algunos de ellos muy complicados, ¿no? Ustedes saben que venimos de ayer, en donde el presidente Putin había ya postulado que para el 1 de julio pretende directamente que la zona del Donbass, es decir, una parte de Ucrania, sea efectivamente rusa, ¿no es cierto? Y todos podemos imaginar, yo lo he hecho aquí al aire, cuál es el recorrido que efectivamente Putin pretende emprender una vez que controla el Donbass, que es juntar a Rusia con el Donbass, es decir, la zona limítrofe de Ucrania con Rusia, Crimea, la famosa península de Crimea, y el famosísimo histórico puerto de Sebastopol, que ya lo controla. Bueno, llegar hasta Odessa, donde están atacando todo el tiempo, y efectivamente llegar a Moldavia, y juntar a Rusia con Transnistria. Es obvio, si uno mira las imágenes y mira el recorrido, el camino, digamos, que sigue el gráfico que sigue la guerra, es bastante evidente que esto va en este camino. Las noticias más relevantes de hoy al respecto indican que, primero, Rusia ha advertido ayer a Estados Unidos el riesgo de una confrontación directa. ¿Por qué esta advertencia que ha hecho el señor Putin? Porque el gobierno norteamericano resolvió enviar a Ucrania unos aparatos llamados HIMARS, que son unos misiles de mucha potencia y de alta precisión que le aseguran a Ucrania algún nivel más efectivo de defensa. Ayer el presidente Zelensky dijo que estaban perdiendo entre 60 y 100 soldados por día, ¿no es cierto? Sí. Y después les voy a dar números de otra cosa que es directamente escalofriante, que es el tema de los chicos, ¿no? Misiles de corto alcance o mediano alcance, 80 kilómetros, y te confirmo que esta mañana el Reino Unido ha confirmado también que va a enviar misiles británicos M270 de largo alcance. Ah, wow, eso no lo sabía. De largo alcance. Bueno, esto puede tenemos por un lado esta amenaza del gobierno ruso de que puede extenderse la guerra como consecuencia del envío de este... No, y ni me imagino la reacción que va a tener con los británicos, ¿no? Claro. Con estos aparatos llamados HIMARS que, según los rusos, echan más leña al fuego. Claro. Bueno, después les cuento cómo son los HIMARS. Acá tengo una descripción técnica, se la voy a dejar, la dejo para más tarde. El presidente Biden escribió un artículo también en el New York Times explicando bajo el título "No queremos una guerra y no buscamos derrocar a Putin", ¿no? O sea, poniéndole, al menos en los papeles, un límite a la acción norteamericana para impedir, supongo yo, que los rusos interpreten que Estados Unidos le ha declarado la guerra, ¿no es cierto? Claro. O algo por el estilo. La secuencia de noticias es que después de esto, Rusia le cortó por completo el gas a una compañía danesa de energía y a la compañía Shell de Europa. Claro, que le corta, una va Oster, que es danesa, de Dinamarca, obviamente, después vamos a hablar mucho de Dinamarca, y después obviamente Shell con una participación, la holandesa, digamos, de una participación del 3%, alrededor del 3% del gas
a Alemania. Exacto, exacto. A Alemania. Bueno, hay una crónica que tengo aquí hecha por la agencia de noticias Reuters, que es una cosa totalmente escalofriante, que relata que 200.000 niños ucranianos han sido llevados a la Rusia por la fuerza. Dice Zelensky al respecto que el objetivo de esta política criminal no es solo robar gente, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan volver, dijo Zelensky en un discurso que ofreció el otro día, o hace un par de días, en el Día Internacional del Niño. Lo que describe, vuelvo al principio, lo que describe Friedman esta mañana respecto del modo en que Rusia está atacando a Ucrania es algo pocas veces visto, ¿no? El nivel de ensañamiento, violaciones, saqueos, robos, ataques a civiles, ataques a hospitales, a escuelas, es algo realmente repugnante. En este contexto aparece, como siempre, el señor Recep Erdogan, que es el presidente de Turquía, que tensando aún más las cosas, ya creo poco menos que en favor de Rusia, ha resuelto volver a intervenir militarmente en Siria. Lo venimos avisando hace días. Siria, y te agrego, Grecia. Siria y Grecia, sobre las islas del Egeo. Está tensando las cuestiones Erdogan, y mucho. Bueno, fíjense cómo como cada día que contamos con Juan la historia de la guerra, cada día es un poco peor el cuadro de cosas, ¿no? Bueno, acá vienen otras partes que explican esto, ¿no? Dinamarca, finalmente después Juan nos va a explicar, le dio a través de un referéndum un respaldo significativo a la integración de Dinamarca con la defensa europea, ¿no es cierto? Cosa que hace menos de un año a nadie se hubiera ocurrido pensar que un país como Dinamarca podía involucrarse militarmente con esta historia, ¿no? Y hubo una mujer ahí que se llama Mette Frederiksen, de 42 años, socialista, que tuvo que convencer a 5 partidos políticos, 5, para llevar el referéndum al Parlamento danés. Una historia absolutamente increíble, como la Europa, por un lado, se divide, sobre todo en los grandes países, Alemania, Francia, Italia, absolutamente dividida, y como países, pequeños países de la Unión Europea, están directamente enfrentando la extorsión de Vladimir Putin. Claro. Bueno, acá tenemos también a Alemania, que según contó anoche el portal del diario El País de Madrid, ha prometido a Ucrania un sistema antiaéreo capaz, leo textualmente, capaz de proteger una ciudad entera de los ataques de los rusos. Sí. Y habló Merkel, Y habló Merkel por primera vez de la guerra. En un ratito vamos a contar. No dijo Putin, pero habló de la barbaridad de la guerra. Perdón, mil disculpas. Allá dejé mi botella de agua, son tan amables conmigo, muchas gracias. Bueno, en resumen, estamos viendo cada día un creyendo de este conflicto, cada vez más expandido, cada vez más dramático, cada vez más complicado, que por supuesto amenaza a toda Europa y prácticamente al mundo entero, como lo está haciendo en muchos planos ya, y que va a tener en algún sentido al presidente Fernández en el centro del conflicto la semana que viene, cuando, luego lo vamos a contar, cuando aterrice en Los Ángeles y si efectivamente se confirma lo que estamos imaginando todos y lo que el propio presidente Fernández anticipó, va a terminar presentándose en la Cumbre de las Américas como un abogado de los amigos de Vladimir Putin, que son Nicaragua, Venezuela y Cuba. Si alguien pudiera convencer al presidente de no ir, creo que sería una gran cosa para los argentinos, que se enoje, ¿no es cierto? Que diga no vaya, antes de enterrar allí el futuro internacional de los argentinos por mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, les cuento un poquito de Colombia, ahora lo escuchamos a Juan enseguida. Han empezado, ustedes saben que hubo elecciones el otro día. Sí. Finalmente hay segunda vuelta entre el candidato Gustavo Petro de la izquierda y el inesperado personaje Rodolfo Hernández, que figuraba tercero, cuarto en las encuestas y finalmente entró en la segunda vuelta, y las encuestas sugieren
que he visto y escuchado ayer no menos de 7 encuestas, ¿no? Voy a tomar una que publicó ayer el portal de CNN, que da cuenta de un triunfo de Hernández, ¿no? Claro. Que Petro quedó ahí clavado, digamos, como le hubiera pasado a Menem, ¿no? Una cosa muy parecida, ¿no? De cómo una segunda vuelta finalmente actúa para obturar la llegada al poder del que ganó con más cantidad de votos la elección, en un escenario de mucha fragmentación política, como, digamos, en un sistema bipartidista clásico, sin segunda vuelta, con 2 partidos. Bueno, hay uno que saca más votos que otro, sí, chao, sí. ¿no es cierto? Sí. Cuando hay diversos partidos y estos procedimientos complejos de segunda vuelta, suele ocurrir esta situación que pasó en la Argentina, y efectivamente, bueno, le pasó a Scioli, ¿no es cierto? Claro, tal cual. Le pasó a Scioli con Macri, le pasó a Menem con Kirchner, y ahora le va a pasar a Petro con Hernández, ¿no? Que Petro queda ahí clavado en 40% y Hernández lo supera. La encuesta de CNN le da a Hernández 41 y a Petro 39, pero si miramos las proyecciones que han hecho sobre estos números otras encuestadoras, sugieren que Hernández obtendría el 50 y pico % de los votos el día 19 de junio próximo. Les cuento que hubo ayer otro ataque en Estados Unidos, en este caso en un hospital. Yo tengo aquí... En Oklahoma. En Oklahoma, exactamente, ciudad de Tulsa. Yo tengo acá el dato publicado hoy aquí en Buenos Aires de 3 muertos, pero creo que ya iban por 5 anoche, en un ataque a un hospital, ¿no? 3 personas murieron, varios heridos, en un tiroteo ocurrió en un hospital en Tulsa, en Oklahoma. Sí, no, El agresor fue, obviamente, como de costumbre, abatido por la policía. Entonces, se suma lo que hemos visto en Texas y en Buffalo en las últimas 2 o 3 semanas, con una enorme cantidad de muertos. Dicho esto, ayer se publicó un artículo extraordinario en el New York Times planteando la idea de que si no sería apropiado que se muestren públicamente las imágenes y las fotografías de los niños masacrados en la escuela de Texas. El artículo se llama de Sandy Hook, que fue una escuela atacada hace un tiempo, a Uvalde, que es donde ocurrió la última tragedia, las imágenes violentas que nunca vemos. Vieron que hay una tradición en Estados Unidos de que ciertas cosas no se muestran, ¿no? En el caso de la escuela de Uvalde, allí en Texas, los periodistas que lograron capturar imágenes lo hicieron fuera de la escuela, porque, bueno, hay una tradición, porque la policía además no dejó ingresar a la prensa dentro del colegio, pero lo que la persona que escribe esta historia recuerda es que en un momento se publicaron hace muchos años las imágenes de los cuerpos golpeados por los látigos de los esclavos, y que eso contribuyó a cambiar la mentalidad de los norteamericanos respecto de la esclavitud. Hemos visto muchas veces imágenes obviamente dramáticas, conmovedoras, inquietantes, y muchas veces repulsivas, de situaciones dramáticas que finalmente nos impactan, pero contribuyen a crear una conciencia de lo que está ocurriendo. Bueno, después hablamos del tema, pero el enfoque me pareció súper interesante. Bueno, y le pedimos a Juan si nos completa, si es tan amable, la información antes del corte de este primer capítulo internacional del resumen de hoy, jueves 2 de junio. 2 aspectos importantes, uno que tiene que ver con lo que vos decías, confirmar la idea, la estrategia del gobierno de Vladimir Putin. La Cámara Baja ha dicho esta mañana, estamos hablando obviamente de Rusia, que van a impulsar referéndum en la zona del Donbass, en estas 2 provincias, para anexarlas directamente a la Federación Rusa, por lo cual aplica lo que decía en el día de ayer Sergei Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores rusas. Así que la embestida, la operación, la guerra, la invasión seguiría en las próximas horas por este camino. Hoy, esta mañana, el secretario de Estado de los Estados Unidos ha intentado de nuevo matizar, tranquilizar con respecto a la utilización del armamento que está enviando tanto los Estados Unidos como el Reino Unido. Estamos hablando de estos cohetes de precisión, pero que ya ha dicho el gobierno de Rusia, echan más leña al fuego y sienten que es directamente
una afrenta a los intereses que tiene Rusia. Vamos a hablar de las divisiones internas que hay, por ejemplo, en Italia. Hoy es el día de la Italia, de la República Italiana en realidad, y se están marcando, no hablamos a veces, cómo se está fracturando también el gobierno de el primer ministro Mario Draghi. Salvini, el hombre de más derecha, el cercano a Vladimir Putin, está haciendo negociaciones a espaldas con el gobierno ruso para encontrar algún tipo de salida, pero a espalda del gobierno, y esto podría traer divisiones internas. También lo de Dinamarca, obviamente, para contar este perfil de otra mujer que directamente habla de la extorsión de Vladimir Putin, sin buscarle otro tamiz, otro tipo de palabras. Directamente las mujeres cómo se enfrentan a el presidente Vladimir Putin, mostrando, a diferencia de lo que está haciendo también, por ejemplo, Alemania. Vamos a hablar de Angela Merkel y los dichos que ha tenido en el día de hoy, que hacen un poco de revuelo en toda Europa. Y también después tamizaremos un poco. Hoy es el jubileo, 70 años de la reina, y hay 4 días de celebraciones en el Reino Unido, 70 obviamente años en la corona, y todo lo que viene por delante. La pregunta es: ¿sobrevive la monarquía después de la reina Isabel II? Buena pregunta. ¿Y Boris Johnson se va la semana que viene? ¡Wow! Mira todo lo que hay. ¿Cómo está Dilo? Y me quedan cosas. Bueno, ni se pierdan el programa de hoy. Me queda a mí presentarles el capítulo argentino del resumen de hoy, jueves 2 de junio, que tiene obviamente al presidente Fernández, al ministro Guzmán y a la Corte Suprema, y al viaje del presidente Fernández a Estados Unidos en el centro de la escena. Ya venimos. Gracias, Juan. Gracias, Romy. Hasta las 10 de la mañana. Longobardi por CNN. Con la conducción de Marcelo Longobardi. CNN Radio. AM950. Siempre del lado de la información. 8:38 minutos. La temperatura en Buenos Aires es baja. Sí, mucho frío en la ciudad, 3 grados la temperatura, humedad 83%, el cielo está despejado, vamos a tener un poco de sol en la tarde con una máxima de 13 grados. Nicolás Singer y yo hemos resuelto no tolerar más este estado de cosas del tiempo. Buen día, Nico. Buen día, no, de ninguna manera. Acepto ofertas para irnos a otro lugar y hacer el programa desde otro lugar, con otra temperatura. Amerita un trueque. Sí. Esto es que el señor Dillon, que se queja de los 19 grados que tiene en París, venga a Buenos Aires y nosotros dos nos vamos a la casa del señor Dillon. Absolutamente. Pero claro que sí, lo acepto. Bueno, ya hay que firmar. No hay problema. Unos 15 días, no, nada más. ¿Nada más? Bueno, no importa, 15. Un par de veces, 15 días, 15 días. Ya charlamos, Nico, de Argentina y de Ucrania. Hay mucho, sí, lo de Ucrania, que es muy lindo. Muy lindo, eso, efectivamente. Bueno, gracias, Juan, por estar ahí. Gracias, Nico, por venir. Gracias, Romina. Ahí los voy a torturar un poco con la agenda pública argentina, que esta mañana realmente se ha puesto muy seria, empezando por el hecho de que el presidente Fernández ha confirmado por teléfono al presidente Joe Biden que efectivamente, después de unos cuantos malentendidos, idas y vueltas como de costumbre, va a asistir a la Cumbre de las Américas. Estoy leyendo un trabajo que anoche hizo sobre el tema, porque el tema tiene repercusión mundial. El diario El País de Madrid, está publicado además todos los diarios de Argentina, que el presidente va a asistir a la cumbre, y pone que el presidente de Argentina había demorado su decisión en desacuerdo con la exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Se supone que a instancias del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y del presidente Maduro, el presidente Biden va a presentar sus quejas a los Estados Unidos por no haber invitado, Estados Unidos al momento no cambió de planes aparentemente, de no invitar a 3 dictaduras, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si efectivamente el presidente Fernández presenta en esta Cumbre de las Américas una defensa de estos 3 países, no solamente está defendiendo de manera indirecta al mismísimo Vladimir Putin, estamos hablando de los 3 aliados, de por lo menos 2 de los 3 aliados más importantes de Rusia en la región, que son Venezuela y Cuba, sino que además creo que los argentinos merecemos una explicación de parte del presidente de por qué esta posición. El presidente no ofrece reportajes ni conferencias de prensa, y cuando ofrece un reportaje lo hace en términos muy livianos, ¿no? Pero me da la impresión de que si el presidente va a emprender semejante aventura de defender a estos países, insisto, indirectamente, o no indirectamente, porque ya lo hizo en Europa, al presidente Putin, debe explicar el asunto en la Argentina,
¿no? Los argentinos merecemos una explicación del presidente de por qué semejante postura, ¿no? Quién sabe si la tiene, porque por el momento lo que hizo el presidente fue balbucear 3 o 4 quejas. Porque no voy a aceptar, yo le digo al norte, bueno, vos sabés qué le dice al norte, ¿no? Finalmente, yo presumo que para que efectivamente Fernández participe en la cumbre, el presidente Biden lo invitó a una reunión a solas en el mes de julio, y tiene fecha, creo que el 25 de julio, efectivamente. Así que bueno, acá tenemos un tema ya de por sí muy importante, en un ámbito en donde el presidente, digamos, no se ha destacado particularmente, que es el ámbito de la política exterior. Ayer el presidente volvió muy a lo Cristina, digamos, a emprenderla contra todo el mundo, empezando otra vez por el expresidente Macri, que lo han puesto todo el kirchnerismo en el centro de la escena con críticas de todo tipo. Ayer dijo, estamos enfrentándonos a tipos que no paran de decir barrabasadas, en referencia por supuesto al expresidente Macri, olvidándose de lo que hicieron, dijo el presidente Fernández, ¿no? Y ahí agregó este concepto, si lo podemos escuchar, ustedes para lo escucharon ya, pero lo repasamos, cuando volvió a emprenderla contra los medios. Por supuesto el presidente podría presentar, digamos, una crítica a algunos puntos de vista, eso me parece que está dentro de lo normal. Pero lo interesante es el argumento del presidente, que es el mismo argumento que exhibió durante mucho tiempo la señora de Kirchner, ¿no? Que fue, o que es, el hecho de que los medios intoxican la cabeza de los argentinos, ¿no? Y claro, unas cabezas intoxicadas no pueden pensar, ¿no? Los medios, digamos, confunden a los argentinos para que, por ejemplo, voten a otro, ¿no? Claro. Que fue lo que la señora Kirchner exhibió como argumento al final de su mandato en el año 2000, ya ni me acuerdo, sí, 15, ¿no es cierto? Bueno, 15, sí. Lo cierto está en que el presidente se quejó del desánimo, dijo una cosa rarísima, dijo que bueno, que los medios finalmente se pasan el día presentando historias de argentinos que se van del país, cosa que me parece que eso no sé qué medio le da el presidente, la revista Hola, que yo ponele. Sí. Claro. Pues qué sé yo, no sé, por ahí no lee La Nación o Clarín o lo que sea. Por ahí se refería a alguna revista de espectáculos, qué sé yo, quién sabe, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, el presidente supone que los medios intoxicaron la cabeza de los argentinos. Lo escuchamos. Días atrás, la Organización Mundial de la Salud dio los resultados de cómo en el mundo se trató la pandemia. Estamos entre los mejores del mundo, entre los países que mejor afrontó el problema de la pandemia. Claro, esto no lo difunden, esto no lo cuentan, esto lo callan, lo silencian. Son los mismos medios que intoxicaron la cabeza de los argentinos, que todos los días siembran desánimo, que nos muestran los argentinos exitosos que viven en lugares distintos del mundo haciendo cosas en el mundo. Bueno, muy bien. Yo les voy a contar por qué los medios no publicaron esta historia de que la Argentina fue uno de los mejores países del mundo en materia de lucha contra la pandemia. Porque eso no ocurrió. O sea, de haber ocurrido un informe de la ONU donde decía, mire, Argentina estuvo entre los países más destacados, se hubiera publicado, ¿no? No se publicó y no se dio a conocer porque sencillamente no pasó. El presidente imaginará que lo que la ONU publicó, que no es nada, es decir, es un conjunto de números, qué sé yo, nada, en ningún lugar dice que Argentina se destacó entre los mejores países del mundo en la lucha contra la pandemia. Eso lo imaginará el presidente Fernández, o lo habrá inventado, o se lo habrán dicho, quién sabe, pero eso sencillamente no pasó. Hoy alguien con mucho criterio en La Nación habla del relato sanitario, ¿no? Claro, es eso. Argentina estuvo entre los 13 países más afectados del mundo por la pandemia, entre los 13, 14 países con más nivel de muertos, y como ustedes recordarán muy bien, la Argentina tuvo muchos problemas de testeo, en comparación con los países que más testearon, y tuvimos muchos problemas con las vacunas. No porque las vacunas no llegaron, sino porque llegaron las vacunas inapropiadas, claro, ¿no? O sea, vacunas había, ¿no es cierto? Pero había las vacunas,
producto de lo que estamos viendo hoy en la cabeza del presidente, ¿entendés? Y en la cabeza de la señora Kirchner, que es Rusia, ¿no es cierto? Claro. Es una cosa, no es muy complicado, ¿sí? A ver, toda la saga, digamos, de la que nosotros fuimos protagonistas en la discusión el año pasado, el anteaño, respecto de la cuestión de Pfizer, bueno, hace que no sé de qué habla el presidente, ¿no? La OMS, además, en esta materia, yo me decía, mira, el doctor Fauci dijo que el presidente Fernández y su ministro Ginés González García y su sucesora, la doctora Bisotti, merecen el premio Nobel de Salud por su materia, por su comportamiento sanitario. Bueno, te lo puedo tomar, pero el rol de la OMS, convengamos, querido Juan, no ha sido el más destacado, ¿no es cierto? En esta historia, porque además todo el mundo sabe que el señor Tedros Adhanom, el titular de la OMS, es un brazo sanitario de los chinos, ¿verdad? Así que bueno, la verdad que entre las posiciones del presidente Fernández en materia de política exterior, su inexplicable defensa de gobiernos autocráticos que tienen todos atrás a Rusia, este planteo respecto de los medios que intoxican la cabeza de la gente, y este nuevo relato sobre la cuestión sanitaria, nos presentan un escenario que nos obliga a pensar que algo está pasando acá, ¿no? Ahora sigo, hay cosas peores, ¿no? Sí, obviamente. Y que me parece que la política argentina tiene que tomar cartas en el asunto. Es cierto que hoy deben estar todos entretenidísimos con un conjunto de encuestas que se están publicando todos los días. Nosotros hemos comentado muchas de ellas. A mí me parece que las encuestas importantes hoy son las que eventualmente muestran el hecho de que creo que no ha habido un presidente en la democracia argentina, ni de la Rúa, que haya tenido niveles de ponderación tan bajos, ¿no? Después las encuestas electorales, mira lo que pasó en Colombia, es decir, faltando además un año y medio para las elecciones, o un año y pico, no sé qué relevancia pueden tener. De hecho, hoy se publican un conjunto de ellas, y Diario Clarín además analiza hoy 5 encuestas nacionales de cara a las elecciones presidenciales, que por supuesto son un escenario de muy largo plazo. En todas ellas se impone, por alguna diferencia, Juntos por el Cambio, tanto la de Sinopsis, la de Fixer, la de Opinaya, qué sé yo, hay un montón, sí, está lleno de encuestas, pero me parece que lo que importa hoy es otra cosa, es qué hacemos con la Argentina, ¿no es cierto? Y acá llegamos a un punto particularmente crítico de la agenda que estoy describiendo, porque el presidente Fernández avanza con un conjunto de gobernadores en una modificación directamente extravagante, delirante, y por cierto muy inapropiada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué hace esto ahora? Además, con pocas chances de que esto sea votado en el Parlamento, no tengo ni idea. Pero lo citó para hoy a los gobernadores a la Casa Rosada con el fin de acordar la creación de un tribunal federal de 24 o 25 miembros. O sea, es literalmente dinamitar al Poder Judicial, ¿no? Claro. El presidente había planteado, si yo mal no recuerdo, que él no tenía ninguna intención de modificar la Corte, ¿no? Se ve que le agarró algún entusiasmo, porque esto no es solamente una modificación, sino que es una destrucción de la idea de la Corte tal como la conocíamos. La Corte Suprema no tiene una misión federal. Sí. ¿Dónde salió que la Corte tenía que representar a las provincias? La Corte tiene una misión jurisprudencial, ¿no es cierto? No política, ¿no? Claro. En cualquier caso, bueno, acá el presidente se ha hecho eco de un proyecto de la señora Kirchner que busca hacer con la Corte lo que sea, cualquier cosa, es decir, ampliarla, achicarla, sacarla, cerrarla, abrirla, ponerme 24 miembros, 150 miembros. Bueno, ahora, yo empecé a encontrar argumentos acá que ofrecen algunos personajes muy relevantes en el pensamiento judicial del kirchnerismo en su conjunto, y en este caso el presidente Fernández se ha vuelto un protagonista del kirchnerismo en esta materia, y me refiero a un artículo muy ocurrente firmado ayer en el portal Infobae, que pareció muy chiquito, por ahí perdido, yo lo encontré y lo agarré, del doctor Maximiliano Rusconi, que yo lo recuerdo últimamente como abogado de Julio De Vido, que dice que hay que democratizar
la administración de justicia con un término que fue utilizado por la señora de Kirchner en su oportunidad, que la justicia no era democrática, ¿no es cierto? Entonces él cita a Michel Foucault, que es un intelectual francés. Ayer les agradezco mucho a los oyentes que me escribieron a través de Instagram contándome que el péndulo que yo cité por el tema de Sting es un péndulo que hace referencia obviamente al famoso péndulo de Foucault. Yo no lo sabía, así que les agradezco muchísimo. Entonces lo que postula acá el doctor Rusconi, después se los voy en el editorial más tarde lo vamos a ampliar, es que cita a Foucault y dice que la acumulación de riqueza, el poder de las armas y la constitución del poder judicial en manos de unos pocos es un único proceso que se fortaleció en la Edad Media y alcanzó su madurez con la formación de la primera gran monarquía medieval en la segunda mitad del siglo XII. Esta es la parte, digamos, más ocurrente del artículo. El artículo es literalmente desopilante, pero obviamente es un argumento que exhibe el kirchnerismo para terminar con la justicia. Un argumento del siglo XII, ¿no es cierto? O sea, esta justicia que tenemos fue, a juicio de Rusconi, concebida en el siglo XII para que el poder económico, el poder de las armas y la justicia y los jueces sean quienes impartan justicia, y que eso no es democrático. Rusconi fue también abogado de Diego Longobarcino, en el caso Nisman. Tenés razón, exactamente, grande Nico, efectivamente. Bueno, nada, si se quieren entretener con ocurrentes y disparatados argumentos, busquen el artículo del doctor Rusconi, donde van a encontrar la razón por la cual el sistema judicial, a juicio de Rusconi, lo textual, debe ser reformado, debe ser repensado y debe encontrar los caminos de su reconstrucción ética, con un argumento que él supone válido, correspondiente a la segunda mitad del siglo XII. Citando a Foucault. Muy bien. Obviamente que esto conecta obviamente con el estado de la economía argentina, que es... Juan me mira. No entiende nada. ¿Qué te pasa, que si Juan? uno hace un repaso sobre los países o los gobiernos que están intentando modificar sus cortes, sus supremas cortes o como se llamen en cada uno de esos países, encuentra muchas similitudes con las autocracias. Víctor Orbán, Erdogan. Pero por supuesto, claramente. Tan parecido. Bueno, es protagonista de esta escena muy triste el ministro Guzmán, que ayer en la reunión de gabinete, donde el presidente no asiste, le propuso al resto, a sus compañeros en el gabinete, los 10 puntos para que los ministros salgan a los medios a defender su gestión, ¿no? Que vayan a los medios, dijo Guzmán, y que expliquen que... Escuchá esta frase que cuenta hoy Clarín, es desopilante, ¿no? Guzmán reafirmó su convicción de que la inflación es un problema multicausal. Algunos dicen que es por la emisión, otros por la concentración, y no es ni una cosa ni la otra. ¿Y qué es? ¿Dónde sale? Habría que buscar algún teórico del siglo XII para que explique efectivamente por qué razón la Argentina está fuera de órbita con la inflación. Así que Guzmán, pidiendo un compromiso a su gabinete, el jefe de gabinete Juan Mansur dijo ayer que la inflación está a la baja, que se van a cumplir con las metas del Fondo Monetario, atención con esta frase, y que va a aparecer el gasoil, tal vez como consecuencia de la danza del gasoil o de algún otro procedimiento. El kirchnerismo comenzó ayer de vuelta su embestida contra Guzmán y lo hizo en nombre del kirchnerismo la diputada Cecilia Moró, que dijo que, mira, acá yo creo que hasta casi comparto el punto de vista de Cecilia Moró cuando dijo que Guzmán cumplió una etapa cuando se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Yo creo que le había cumplido un poco antes, pero ponerle que acá tiene razón. Y después agregó que necesitamos, dijo, un ministro más humano. O sea, una buena persona. Claro. Bueno. Claro. Alguien simpático, Marcelo, hay que poner. ¿Cómo? Alguien simpático hay que poner, alguien que alguien simpático, efectivamente. Que se ría. Que tenga onda. Que se ría. Bueno. Sea empático. En este contexto aparece datos que esta mañana ofrece nuestro colega periodista Carlos Pañi, de un asunto que nosotros venimos comentando hace ya por lo menos un par de días,
Yo se lo pregunté a Willy, se lo preguntamos ayer a Fausto Espotorno, ayer comentamos un artículo sobre el tema de Marina del Poyeto, y hoy es Carlos Pañi el que confirma o afirma que se hunde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo que queda por saber, dice Carlos, es qué nivel de convulsión traerá consigo. Entonces anoto, convulsión. O sea, ¿qué ocurre si efectivamente Argentina incumple el acuerdo con el Fondo Monetario y qué escenario vamos a traer los argentinos? ¿No? Bueno, entonces por eso digo que me parece que la política en general debe olvidarse un rato de las encuestas e intervenir en este asunto. Sí, dejar las encuestas para más adelante. Para más adelante, dejar estas peleas disparatadas para otro día. Las reformas de ampliar la cola, los temas de todo este delirio y nos pongamos en una mesa a discutir, señores, qué hacemos la semana que viene. Porque esta convulsión que pronostica Carlos efectivamente puede ocurrir. Dicho esto, les cuento que temas para Martín Melo. Hoy es noticia el hecho de que han entrado 4.000 millones de dólares del campo, pero que al central no le queda prácticamente nada, porque obviamente la situación cambiaria argentina sigue siendo dramática. Hoy leía, o ayer leía un trabajo en La Nación sobre que todavía están vigentes para la famosa compra de los $200, que mucha gente ahorra con eso, unas normas de hace 2 años que le impide a la gente que a través de sus empresas cobró el sueldo con el IFE comprar dólares. Sí. Claro. La gente argumenta que no, yo no tengo idea quién me pagó el sueldo, ¿entendés? Pero bueno, ponele que es una manera de, obviamente, de obturar la venta de dólares. Sigue habiendo problemas con el gasoil. Las descripciones de esta mañana son complejas, largas filas para cada gasoil en el interior. Por el momento falta gasoil en 8 provincias del norte, pero dentro de poco va a faltar gasoil en todas partes. Y atención con este dato, que me parece muy interesante, porque finalmente saben que se aprobó un aumento de tarifas para el gas, ¿no es cierto? Sí. Pero el interventor del Energas, el señor Federico Bernal, hombre de la señora Kirchner, dejó escrito un argumento que habilitaría que las personas o alguna institución vaya a reclamar a la justicia y logre frenar el incremento, que es lo que finalmente el kirchnerismo se proponía hace bastante tiempo. Bueno, en este contexto arrancó un debate en la Cámara de Diputados para poner en práctica una especie de blanqueo para recolectar fondos, como si fuera una kermés o una colecta, para pagarle al Fondo Monetario, ¿no es cierto? Que es una especie de blanqueo, digamos, una ley de repatriación de dólares que incluye la figura del delator, ¿no? Ajá, mira. Que cobraría un porcentaje de lo que la AFIP consiga recaudar denunciando gente que eventualmente tenga una cuenta en el exterior sin declarar, cosa que es bastante difícil hoy en día de hacer, pero bueno, ponele. Después vamos a hablar con Willy, ¿no? Así que hay una iniciativa que estipula que el aporte que deberán realizar, bueno, no importa. Si ustedes van a la AFIP y denuncian a un tipo que tiene plata afuera o en el colchón, se ligan una parte de una comisión. Una comisión, digamos, ¿no es cierto? Muy bien. Tenemos para después alarmantes resultados en la ciudad de Buenos Aires en las escuelas, en el contexto de la pandemia, en matemática y en lengua. Terrible. Bueno, después vemos, hay temas vinculados a Mayra Mendoza, suspensión de clases en la provincia de Buenos Aires por falta de gas en los colegios, tema que lanzó María Laura Santillán. Le cuento un detalle horrible, la verdad. Los argentinos vamos a tener que tener una suerte de visa para viajar a Europa a partir del año que viene. ¿Cómo? Sí, señor. Europa eligió a un conjunto de países que van a ser víctimas de un formato que se llama ETIAS. Y caímos nosotros ahí. Ahí está. No nos quieren. Sí, que es un control fronterizo del espacio Schengen, que es un espacio migratorio, digamos, claro. Que no está superpuesto exactamente con la Unión Europea. Es Unión Europea y algunos países más, obviamente que tienen libre circulación al espacio Schengen. Cualquier persona que está dentro no tiene que hacer ni visado ni control fronterizo, básicamente. Un visado va a haber que hacer por internet,
y que va a incluir a Argentina, a Brasil, a Chile, a Colombia, a Costa Rica, a México, Perú, a Uruguay, a la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Panamá. Claro. Todos los latinoamericanos hacer el trámite. Ay, Dios mío, Bueno, para ir a Europa. ¿qué va a hacer? Bueno, y por último les cuento que, ganó casi Johnny Depp. Sí. De hecho, Sí. no de mucha importancia el asunto, Sí. pero había un juicio que fue muy popular en la televisión norteamericana hasta el día de ayer, donde tanto Johnny Depp como Amber Heard, su expareja, se acusaban por difamación. Sí. La justicia reguló finalmente que la señora Heard tiene que pagarle a Johnny Depp Como 15 millones de dólares Sí. y él a ella 2. O sea que la Claro. diferencia ganó él por 13. 13, digamos, ¿no? O sea, ella lo difamó mucho y él un poquito. Entonces, la justicia es un fallo medio salomónico. Sí, claro. Condenar a los Claro. dos, ¿no es cierto? Sí. Y ayer apareció, con esto cerramos, el señor, me llamó la atención, ¿no? Un tipo tan moderno planteando un tema tan anacrónico, ¿no? Elon Musk Sí. haciendo declarando la guerra a los empleados de la compañía Tesla que pretenden trabajar parte del tiempo de manera remota, ¿no es cierto? Como yo. Como digamos. Dylan, exactamente. Dijo Elon Musk que el trabajo remoto ya no es aceptable y a que no le gusta que se vaya. Sí, así, de una. Bueno. Democrático. Listo, no tengo más tiempo de opinar porque quiero escuchar enseguida un segundito a Nico antes de las noticias. Señores, este ha sido el, complicado resumen de este día jueves 2 de junio y esto recién empieza.